Hola, buenos días y bienvenidos al webinar sobre la segunda convocatoria de ayudas para reforzar la cadena de valor industrial de las tecnologías limpias. Renoval 2 se llama la convocatoria. Con este programa, desde el IDAE, daremos un nuevo impulso a la fabricación en España de equipos de tecnologías renovables y sus componentes clave. Y lo haremos además ampliando notablemente el alcance respecto a la convocatoria anterior. Renoval 2 está dotada con 355 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y contribuirá a tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, ayudará a garantizar la seguridad energética. En segundo lugar, permitirá aumentar la competitividad. Y por último, y no menos importante, contribuirá a descarbonizar la industria. En el webinar de hoy se ofrecerán todos los detalles sobre Renoval 2 y se dará respuesta a las principales dudas que puedan surgir. Contaremos con tres ponentes. Abrirá las intervenciones la directora de Energías Renovables y Mercado Eléctrico del IDAE, Carmen López. Posteriormente tomará la palabra el jefe del Departamento Solar y Autoconsumo, Carlos Montoya. Y la tercera en intervenir y última ponente será Margarita Ortega, técnica del Departamento Solar y Autoconsumo. Como es habitual, antes de finalizar, responderemos a algunas preguntas de quienes nos estáis siguiendo online. En cualquier caso, todas las preguntas realizadas en este webinar tendrán respuesta por escrito. Y bueno, sin más dilación, voy a dar la palabra a Carmen para iniciar este webinar. Gracias, John. Pues buenos días y bienvenidos a todas y todos a la presentación de este programa Renoval 2, destinado a reforzar la cadena de valor industrial de tecnologías limpias y sus componentes clave. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y por el interés mostrado en esta iniciativa que se enmarca en uno de los grandes retos estratégicos de nuestro país y de la Unión Europea. Como ya ha dicho John, pues a lo largo de la jornada de hoy explicaremos en detalle los principales aspectos de la convocatoria. Pues en los últimos años España y el conjunto de la Unión Europea han experimentado un crecimiento muy significativo en el despliegue de tecnologías renovables y de sistemas de almacenamiento energético, elementos esenciales para avanzar en el proceso de transición hacia un modelo energético más sostenible y descarbonizado. Sin embargo, una parte significativa de los equipos y componentes necesarios sigue procediendo de terceros países, lo que ha generado una dependencia exterior que debemos intentar reducir si queremos garantizar la seguridad energética y fortalecer nuestra industria nacional y europea. Ante este escenario, la Comisión Europea ha impulsado en los últimos años un conjunto de iniciativas estratégicas orientadas a reforzar la capacidad industrial europea en tecnologías limpias. Podemos destacar pues, el Pacto por una Industria Limpia, el Plan REPowerEU, el Plan Industrial del Pacto Verde y, derivada de este plan, la Ley de Industria de Cero Emisiones Neta, INCIA, cuyo objeto común de todas ellas es fomentar la fabricación en Europa de estas tecnologías limpias para reducir la dependencia externa y acelerar el proceso de transición energética. Ello supone una oportunidad para España que tenemos que aprovechar para fortalecer nuestra cadena de valor tecnológica y aumentar nuestra competitividad. En esta línea, la Comisión adoptó en 2023 el marco temporal de crisis y transición, un instrumento pues, excepcional con motivo de la guerra de Ucrania, que permitió a los Estados miembros impulsar medidas de apoyo en sectores claves para la transición hacia una economía climáticamente neutra. Al amparo de este marco, en julio de 2024 lanzamos la primera convocatoria de ayudas de cadena de valor de tecnologías renovables, Renoval, dentro del plan también con fondos de Next Generation, dentro del plan de recuperación. El resultado de esta primera convocatoria nos permitió subvencionar 33 proyectos con una ayuda asociada cercana a los 300 millones de euros para 5 tecnologías, que era lo que permitía el marco del TCTF, que eran baterías, solar fotovoltaica, eólica, bombas de calor y electrolizadores. Pero que esta convocatoria ha marcado las bases para el fortalecimiento de las capacidades productivas del sector renovable en España. Y estos resultados pusieron de manifiesto pues, el interés del tejido industrial
como la necesidad de dar continuidad y ampliar este tipo de instrumentos de apoyo, y lo que nos ha servido de punto de partida para el diseño de una segunda convocatoria más ambiciosa. En este caso, en junio del 2025, la Comisión Europea aprobó un nuevo marco de ayudas eh, en apoyo al Pacto por una Industria Limpia, conocido como CISAP por sus siglas en inglés, y que venía a sustituir el anterior marco temporal de crisis que finalizaba en diciembre del 2025. Este nuevo marco respondía a esa necesidad de dotar a los Estados miembros y a las empresas de un entorno más estable, previsible y orientado a medio y largo plazo para el desarrollo de proyectos industriales vinculados a la transición energética. En este contexto de CISAP es donde nace Renoval 2 como una línea de ayudas que amplía el alcance de la convocatoria anterior, ya que CISAP nos permite, aparte de las 5 tecnologías que tuvimos en la primera convocatoria que permitía el TCTF, sin embargo CISAP nos permite aumentar mucho el alcance incorporando un mayor número de tecnologías, equipos y componentes subvencionables, como pueden ser biogás, biometano, geotermia, hidroeléctrica, tecnologías de redes eléctricas, de eficiencia energética, con lo cual el alcance de esta convocatoria es mucho mayor que el alcance de Renoval 1. Y además cuenta con una dotación presupuestaria de 355 millones procedentes de la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las bases reguladoras y la convocatoria que hoy os presentamos, recientemente aprobadas en diciembre las dos, primero las bases y a continuación la convocatoria, ya están publicadas en el BOE y establecen el marco normativo de estas líneas de ayuda que se gestiona a través del IDAE, a través de nosotros, y igualmente se financia con fondos Next Generation enmarcados dentro del plan de recuperación y en el marco de CISA por una industria limpia. Y sin más, ¿vale? En esta parte general, a continuación voy a dar paso a Carlos Montoya, que es el jefe del Departamento Solar y Autoconsumo, que os empezará a contar ya los principales aspectos de la convocatoria y luego continuará Margarita con ello. Muchísimas gracias por su atención, por su interés. Invitamos a todos a participar en esta convocatoria y a participar a cualquier duda que tengan, igual transmitírnoslas por el chat, que en la medida de lo posible se responderán en directo, y si no, pues posteriormente se colgará un documento con todas las preguntas. Nada más, Carlos, cuando quieras. Muchas gracias a todos. Hola, muchas gracias Carmen, muchas gracias John. Bienvenidos, un placer estar con todos vosotros en esta presentación. Como decía Carmen, esta nueva línea de ayudas a cadena de valor industrial en energías renovables tiene las bases reguladoras publicadas ya a través de la orden TED 1489 de 2025. Está en el BOE de 19 de diciembre de 2025 y la convocatoria que fue aprobada muy poquito después mediante resolución de nuestro Consejo de Administración el 23 de diciembre de 2025. Tenéis todo en nuestra página web, ya está abierta también, en breve se abrirá la sede electrónica ya dispone de información y la apertura de la presentación de solicitudes será en breve, como sabéis. Para daros un primer resumen, las principales características de esta línea de ayudas, ya habéis tenido algunas pistas. Es una línea mucho más ambiciosa que Renoval 1 porque permite acometer muchas más tipologías de proyectos, tipologías de fábricas. Deciros que las autorizaciones, fijaros en los plazos que hemos manejado, las autorizaciones de ayudas de Estado que son necesarias para este tipo de ayudas por parte de la Comisión Europea lo tuvimos en noviembre de 2025, primeros de noviembre, y las bases reguladoras en poco más de un mes pudimos tenerlas disponibles y publicadas en el BOE a través de la orden TED que os comentamos, la orden TED 1489. El objetivo es reforzar la cadena de valor industrial de tecnologías limpias y sus componentes clave,
que cumple las condiciones establecidas en la sección 6 del CISAF, el marco que os ha comentado Carmen, y que viene a sustituir el marco temporal. El ámbito geográfico es todo el territorio nacional, es una línea centralizada en concurrencia competitiva. Esto quiere decir que recibiremos todas vuestras solicitudes de ayuda, se evaluarán todas juntas a la vez y se publicará una resolución definitiva asignando por orden de puntuación hasta que se agoten los presupuestos. Es subvención a fondo perdido y hay posibilidad de solicitar el 100% de anticipo, depositando la garantía que se marcan en las bases reguladoras y convocatoria. Los beneficiarios son personas jurídicas, públicas o privadas. No es una línea disponible para personas físicas. Tienen que estar legal y válidamente constituidas y cumplir los requisitos y obligaciones del artículo 6 de las bases reguladoras, que luego entraremos en un poco más de detalle. Se puede contratar con terceros hasta el 100% de la actividad subvencionada. Eso sí, los subcontratistas deben cumplir con el punto 8 del artículo 6 igualmente, como los que fueran beneficiarios o los que son beneficiarios de esta línea de ayudas. Órgano concedente es el IDAE, a través de su Consejo de Administración y su presidente, que es el Secretario de Estado de Energía, y el órgano instructor es el Director General del IDAE. Esta línea, como ya os hemos comentado, está financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Estos fondos, como sabéis, se pusieron en marcha para la recuperación tras la COVID-2019 y estamos realmente en la fase final de los mismos. Al Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia original se le dotó de una adenda, de una ampliación, que dio lugar a la componente 31. Esta componente 31 son, y en concreto la inversión 3, que es donde se enmarcan estas ayudas, son ayudas e inversión en cadena de valor, renovables y almacenamiento. Y estas actuaciones, esta línea de ayudas, por ejemplo, dentro de esta componente, contribuyen al hito CID. CID son decisiones de ejecución del Consejo, por sus siglas en inglés. Contribuyen los hitos 484 y 486. Bueno, para los que estén familiarizados, estos hitos marcan cuando podemos por parte de España cobrar estos fondos. En concreto, el 484 es la publicación del marco legal que da lugar a estas ayudas. Esto ya estaría. Y el objetivo 486 es la publicación de las resoluciones definitivas. Todo ello en determinados plazos. Bueno, como os decimos, el objetivo fundamental de esta línea de ayudas Renoval 2 de cadena de valor es fomentar precisamente esta cadena de valor industrial, el apoyo a que se fortalezca y a que pueda tomar protagonismo en España y en la Unión Europea, tanto de energías renovables como de almacenamiento. Beneficiarios en el artículo 5. Tenéis los detalles de lo que deben cumplir, de las características que deben tener, de sus obligaciones. Tienen que ser, como os decimos, personas jurídicas, públicas o privadas, y legal y válidamente constituidas. También pueden ser agrupaciones de estas personas jurídicas, incluso sin personalidad jurídica. No pueden ser beneficiarios, pues, las entidades que incurran en las circunstancias que están recogidas en el artículo 13, 2 y 3 de la Ley 38 de 2003, General de Subvenciones. Esto hace referencia a empresas que han tenido alguna prohibición de contratar por parte de la Administración o que están condenadas por sentencia firme. Bueno, lo podéis consultar en la propia Ley General de Subvenciones. La Administración General del Estado tampoco como tal puede participar. Sí pueden participar empresas públicas, pero no lo que es la Administración General del Estado. Empresas en crisis tampoco podrían participar, o las que estén sujetas a sanciones adoptadas por parte de la Unión Europea. Y, como os digo, deben cumplir los requisitos y obligaciones que están en el artículo 6. En el artículo 5 se definen los beneficiarios y en el 6 tenéis requisitos y obligaciones que deben cumplir. También los beneficiarios deben cumplir el principio de NSH, deben garantizar que las actuaciones no suponen un daño significativo al medio ambiente. Hay un reglamento que define el cumplimiento de este principio de NSH, por sus siglas en inglés, que no suponga un daño significativo. Y nosotros tenemos un modelo de evaluación sustantiva para DNSH que estará colgado tanto en web como en sede electrónica para que pueda ser usado en la fase de solicitud. Proyectos que son subvencionables, artículo 7.
tenemos, como os decimos, es una línea destinada a proyectos de fabricación de equipos y componentes. Hemos recibido muchas preguntas en este sentido, algunas las contestaremos al final del webinar, después de la presentación de Marga Ortega. Pero ya haceros hincapié desde este momento que el objeto es proyectos de fabricación de equipos y componentes, no la realización de instalaciones o bien de energías renovables o bien de producción de biogás, etcétera. En este contexto, el conjunto de líneas de actuación que caben, tenemos 11. Como veis, se ha ampliado significativamente respecto a las 5 líneas de actuación que teníamos en Renoval 1, que simplemente era solar fotovoltaica, módulos fotovoltaicos, eólica, aerogeneradores, baterías, hidrógeno renovable y bomba de calor. Esto se ha ampliado significativamente y tenemos aquí tecnologías solares igualmente, tanto fotovoltaica como térmica, tecnologías de energía eólica terrestre, renovables marinas, tecnología de baterías y almacenamiento de energía, bombas de calor y también tecnologías de energía geotérmica, hidrógeno, biogás y biometano sostenibles, tecnologías de la red eléctrica, transformadores, ahora entraremos más en detalle, etcétera, tecnologías hidroeléctricas, otras tecnologías de energía renovable donde pueden tener cabida aquellos que no estén específicamente recogidas en las líneas de actuación anteriores y tecnologías de eficiencia energética también relacionadas lógicamente con el sistema energético y tecnologías industriales transformadoras para la descarbonización, donde incluso ya tendría cabida otras actuaciones ya no solo relacionadas con las energías renovables como tal, sino con otros conceptos que puedan llevarse a cabo en el sentido de la descarbonización. Pues como veis, 11 líneas de actuaciones que marcan probablemente la mayor parte de la industria que pueda tener algo que ver con esta transformación que estamos impulsando. Cada proyecto se ascribirá a 2 prioridades temáticas que tenemos. Realmente esto es, viene así definido en el marco del CISAB. Tenemos 2 prioridades. Una es productos finales, equipos, y otro los componentes específicos para estos productos finales, para estos equipos. Todo ello es lo que viene expresamente recogido en el anexo 1 de las bases reguladoras, que como os digo, igualmente traslada prácticamente literalmente todo el ámbito de aplicación de equipos y sus componentes que está recogido en el CISAB. Los tipos de proyectos subvencionables, pues en este sentido de la fabricación de productos finales o sus componentes específicos, pues son creación de establecimientos industriales, ampliaciones de la capacidad de centros ya existentes o reconversión de líneas de fabricación existentes hacia alguna de las actuaciones elegibles. Entonces, como veis, pues cubre todas las posibilidades que podáis tener como fabricantes industriales. Cosa que debéis tener en cuenta es que las actuaciones deben iniciarse con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, debe cumplirse el efecto incentivador de las ayudas deben provocar la realización de estas inversiones en las capacidades de fabricación que son elegibles y este hito, por ejemplo, que marcará el inicio de estos trabajos, pues pueden ser para personas jurídicas públicas, pues la publicación de los pliegos de licitación y para personas jurídicas privadas cualquier compromiso de ejecución firme. Y en este sentido, pues podrían tener cabida aquí, por ejemplo, la firma de contratos con proveedores para la realización de esta fábrica que puede ser objeto de ayuda, la aceptación de presupuestos, la realización de pedidos, de manera que no puede haber ninguno de estos compromisos antes de la solicitud. Sí puede haber trabajos previos de solicitud de permisos, de preparación de los proyectos de ejecución, de construcción de la fábrica, etcétera, pero no compromisos firmes de ejecución. Entonces, importante que tengáis en cuenta que debe cumplirse el efecto incentivador. ¿Qué no serán, por tanto, qué no es subvencionable? Pues muy importante dentro de fabricación, que sí sería fabricación, es lo único que el apartado A, la fabricación de baterías cuyo objeto sea la movilidad eléctrica no tiene cabida en esta línea de ayudas. La fabricación de baterías para movilidad tiene sus líneas de ayuda específicas y no tendría cabida en esta línea de ayudas. Luego el resto de apartados, como veis, son más bien aclarar que son proyectos que sean exclusivos para la producción de energía renovable. Como os digo, esta es una línea de ayudas a la fabricación de equipos y sus componentes esenciales y, por tanto, los proyectos de producción de energía renovable o la producción de combustibles renovables no tienen cabida. También los proyectos exclusivos para el almacenamiento de combustibles renovables, bien sea de origen no biológico, biocarburantes, biolíquidos, biogás, incluido el biometano,
y combustibles de biomasa que almacenen exclusivamente energía tampoco serían elegibles. Proyectos exclusivos para el almacenamiento de electricidad y almacenamiento térmico tampoco. Y lo que, por supuesto, lo que hemos dicho al principio, los que no cumplan el principio de NSH. De manera que aquí esto debe quedar claro, es elegible dentro de estas tecnologías, que ahora voy a recorrer brevemente, dentro de estas tecnologías que las tenéis en el anexo de la 1 de la orden de bases. Como veis, por ejemplo, aquí dentro de las tecnologías solar hay una serie de subcategorías: tecnologías fotovoltaicas, tecnologías solares térmicas eléctricas, tecnologías solares térmicas, otras tecnologías solares. Como veis, aquí hay una serie de productos finales. Esto nos han preguntado bastante respecto de: ¿puedo tener ayuda para un producto final que sea una instalación solar fotovoltaica? No, luego veremos preguntas concretas al final, como os decimos. No, serían los principales componentes específicos que tenéis en la columna de la derecha: polisilicio, lingotes de silicio, obleas, las propias células, el vidrio solar, el conjunto de los módulos fotovoltaicos, inversores, seguidores y sus estructuras de montaje. O sea, es una línea dirigida a la fabricación de equipos y componentes específicos de estos equipos de determinados productos finales en tecnologías que aparecen recogidas en estos anexos. Bueno, pues aquí esto os invitamos a que lo consultéis con mucho detalle. Veréis que está prácticamente toda la industria que pueda tener relación con con estas 11 tecnologías de cadena de valor industrial en energías renovables y descarbonización. Y bueno, si tenéis alguna duda, pues igualmente tenéis un buzón donde nos podéis preguntar. Tecnología de energía eólica terrestre y de energías renovables, pues igualmente que pasaba la fotovoltaica, tenéis una serie de subcategorías, una serie de productos finales y los principales componentes específicos que se financian en la parte tercera, en la parte cuarta, la cuarta columna de este anexo 1. Aquí, como veis, están probablemente recogidos todos los elementos que pueda haber. Aquí se dice que son los principales componentes específicos. Puede haber que haya algún componente que no se haya recogido de forma expresa, bueno, pues que habría que valorar. Igualmente, tecnologías de baterías y almacenamiento. Pues aquí, fijaros, hay bastantes subcategorías y están igualmente recogidos de forma expresa los componentes que pueden ser objeto de subvención. Las tecnologías de bombas de calor, igualmente lo tenéis como tal recogido el objeto de ayuda. Las tecnologías de hidrógeno, las tecnologías de biogás y biometano. Bueno, no voy a leeros todas las diapositivas porque no tendría sentido. Lo tenéis disponible en las bases reguladoras de su anexo 1 y en esta presentación, que será colgada en web para que la podáis consultar después del webinar. Tecnologías de la red eléctrica. Aquí fijaros que más allá de la fabricación de equipos puramente renovables, todo también dentro de la línea de actuación de tecnologías de la red eléctrica, tenemos, por ejemplo, productos finales como pueden ser subestaciones, pues los cables y líneas para el transporte y distribución de electricidad, conmutadores, disyuntores, relés. Por eso vemos que es una línea de ayudas a la cadena de valor industrial, porque, como veis, en relación con el sector energético, abarca, la verdad, que una inmensa categoría de equipos y componentes. Torres y transporte de distribución de electricidad, conductores eléctricos. Creemos que muchas empresas fabricantes se van a poder beneficiar de esta línea de ayudas. Tecnologías hidroeléctricas, rodetes, distribuidores con álabes de guía. Bueno, aquí veis, ya os digo, podéis consultar esto con detalle y, si tenéis dudas, consultarnos directamente a través del buzón. Otras tecnologías de energía renovable, dentro, por ejemplo, pues equipos y componentes para tecnologías osmóticas, equipos y componentes para tecnologías de energía del ambiente, diferentes bombas de calor, que tienen su propia línea de actuación, tecnologías de biomasa, por ejemplo, la fabricación de matrices de pellets, fabricación de cámaras de compactación de briquetas, etcétera. Y tecnologías de eficiencia energética, gestión de la energía, sistemas de gestión de la energía, sistemas de automatización de edificios, o sea, la fabricación de estos equipos que sirven para la gestión de la energía, para la automatización de edificios, para respuesta automatizada a la demanda, también serían elegibles. Y por último, pues tecnologías industriales transformadoras para la descarbonización, la última línea de actuación. Fijaros aquí, pues todo en productos finales relacionados con hornos
tanto de arco eléctrico como de arco sumergido, hornos de baño de escoria abierta, calcinadores, calderas eléctricas, en equipos y componentes de todos estos productos finales también tendrían cabida en esta línea de ayudas. Y por mi parte, con esta presentación inicial del ámbito de aplicación, de las líneas de actuación que son elegibles, doy paso a mi compañera Marga, que va a entrar más en detalle ya en esta línea de ayudas bueno, y espero veros en la parte final de preguntas que hayáis hecho a través del webinar. Gracias y Carmen, cuando quieras. Muchas gracias, Carlos y Carmen, por esta introducción. Yo voy a seguir un poco explicando pues, esta línea de ayudas de Renoval 2. Carlos me la ha dejado en costes subvencionables y retomamos desde este punto. Lo primero, dentro de Renoval 2 se considera presupuesto subvencionable a todos los costes subvencionables que son necesarios para llevar a cabo el proyecto. Bueno, como bien hemos dicho, esta presentación va a quedar a disposición del público, pero bueno, sí que interesa recalcar que estos costes subvencionables son los recogidos en el apartado 6 del artículo 8 de las bases reguladoras. Dentro de esta línea de ayudas se subvenciona la obra civil, los costes de edificación, instalaciones de fábricas, de las actuaciones subvencionables que antes se han descrito, también la compra de aparatos y equipos para estas líneas de fabricación. Se subvencionan activos inmateriales, el transporte, montaje, puesta en marcha, controles de calidad y el resto de ensayos que se necesiten en las fábricas. Están incluidos como costes la elaboración de los proyectos, la dirección facultativa, los costes de seguridad y salud, tanto en la obra como en el montaje. También se consideran subvencionables los costes de gestión para la justificación en la realización de las actuaciones. En este punto, bueno, están limitados a 50.000 euros estos costes que tienen que ser menores del 4% de la ayuda solicitada. Otro punto importante es que el coste de adquisición tanto de inmuebles como terrenos también sería un coste subvencionable. Eh, por otro lado, no tendrán la consideración de gastos subvencionables todos los costes distintos a este apartado 6 del artículo 8 de las bases reguladoras. ¿Qué incluye? ¿Cuáles son estos costes no subvencionables? Pues serían los costes facturados al beneficiario con anterioridad a la fecha de registro de solicitud. Como os ha comentado Carlos, esto es importante y, bueno, pues siempre los costes deben realizarse con posterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda. Tampoco serán subvencionables los equipos y sistemas que no sean nuevos, ¿vale? En este caso, sí que hay que tener en cuenta que los costes que no sean, o sea, perdona, los equipos que no sean nuevos o hayan tenido un uso previo no estarán dentro de los costes subvencionables. Tampoco los impuestos, tanto los impuestos, bueno, el IVA, el IGIC, no están soportados, no están considerados como costes subvencionables. Los gastos propios, como los gastos de personal, funcionamiento o gastos generales. Tampoco serán subvencionables los estudios de impacto ambiental y los costes de visado de proyectos técnicos, o bien otros costes que no estén contemplados en este artículo 6 que hemos dicho. Importante, no son subvencionables la adecuación de los accesos, la adquisición de empresas, la vigilancia y seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, como os digo, tenéis esta presentación disponible y también, bueno, el artículo 8 de las bases reguladoras se explica. La convocatoria
de Renoval 2 se distinguen dos programas de incentivos. Un primer programa de incentivos, el programa 1, es pues, para proyectos pequeños con un presupuesto de entre 1 y 30 millones de euros. Y luego tenemos un segundo programa de incentivos que es para proyectos más grandes, con un presupuesto de inversión de más de 30 millones de euros. Además, hay un presupuesto máximo por cada línea de actuación. Cada línea de actuación la asemejamos a tecnologías. Son las 11 líneas de actuación que ha descrito Carlos y hay un presupuesto máximo del 50% de la convocatoria para cada programa de incentivos. Luego os explicaré cómo se hace la selección de proyectos, pero este presupuesto máximo solo aplica en una primera ronda de evaluación. La dotación presupuestaria, ha comentado Carmen al inicio, que son 355 millones de euros, pero en principio el programa de incentivos 1 está dotado con 25 millones de euros y el programa de incentivos 2 se ha dotado con 330 millones de euros. En cuanto a la cuantía e intensidad de la ayuda, bueno, pues se sigue los máximos establecidos, las cuantías e intensidades máximas de ayuda establecidas en la sección 6.1 del CISAF, que es el programa en el que se enmarca Renoval 2. La intensidad de ayuda y el importe total máximo de la misma van a depender de la zona en la que se ubique el proyecto y también del tamaño de la empresa que lo ejecuta. De esta forma, bueno, pues un proyecto que no está en ninguna zona asistida, un proyecto general realizado por una gran empresa, tendría la menor cuantía de ayuda, un 15%, y podría ascender hasta el 35% de los costes subvencionables en el caso de que se realizara por una pequeña empresa. Por otra parte, pues los proyectos en zona A, en zona asistida A, realizados por una gran empresa tendrían un 35% de ayuda sobre los costes subvencionables hasta un máximo de 350 millones de euros y en el caso de ser realizados por una pequeña empresa pues se aumenta 20 puntos porcentuales la ayuda, nos vamos hasta un 55%. Es importante recordar que el beneficiario debe mantener las inversiones en la zona en la que se ejecute durante al menos 5 años y 3 en el caso de que el proyecto se haya realizado por pymes. Esta cuantía de la ayuda es la cuantía máxima que nos permite el programa, pero el beneficiario puede solicitar ayudas inferiores mediante lo que denominamos coeficiente de reducción solicitado para el proyecto. Es lo que se conoce como KS y es un coeficiente que tiene un valor entre 0 y 1. De esta forma, la ayuda máxima que percibe el beneficiario se calcula como el producto entre la intensidad de ayuda que le corresponde por zona y por tipo de empresa, por los gastos financiables y multiplicado por ese coeficiente de reducción que, como veremos más adelante, es uno de los criterios de valoración en el proyecto y bueno, que puede reducir significativamente la ayuda que al final perciba el beneficiario. Otra cosa importante es que este tipo de ayudas no se pueden conceder para facilitar la reubicación de actividades de producción en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo. Eso es algo que viene impuesto por el CISAF y que todos los participantes, todos los solicitantes tienen que enviar declaración responsable comprometiéndose a esta no reubicación de las actividades. Bueno, a continuación se describe el proceso de tramitación. El proceso de tramitación de esta línea de ayuda se contempla en los artículos 15 al 19 de las bases reguladoras. Comienza con la presentación de solicitudes. El plazo para presentar las solicitudes se abrirá mañana, día 22 de enero, y permanecerá abierto hasta el 25 de febrero.
En el artículo 15 de las bases reguladoras se describe, y bueno, luego lo vamos a detallar también en la presentación, pues cómo es este proceso de presentación de solicitudes. Una vez presentadas todas las solicitudes, hay una etapa de preevaluación en la cual desde IDAE nos encargaremos de ver que toda la documentación enviada cumple con los requisitos establecidos tanto en las bases reguladoras como en la convocatoria. Para aquellos solicitantes, para aquellas solicitudes que no cumplan esta fase de preevaluación, cuya documentación no cumpla, se abre un periodo de subsanación. Es decir, se envía desde IDAE requerimientos de subsanación a los interesados, los cuales disponen de 10 días hábiles para responder a tales requerimientos. Una vez recibida toda la documentación subsanada, se procede a la evaluación y a la asignación del presupuesto. Esto se hace siguiendo los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras en el artículo 16 y también en el anexo 2 de las mismas bases. Una vez realizada la evaluación y selección de las solicitudes, tiene lugar la propuesta de resolución provisional conforme al artículo 17. Ante esta propuesta de resolución provisional, se abre de nuevo un periodo de alegaciones. Todos aquellos interesados pueden alegar a la propuesta de resolución provisional y se dispone de 10 días hábiles para formular las alegaciones. Tras la valoración de estas alegaciones, tiene lugar la propuesta de resolución definitiva, a partir de cual se abren 10 días hábiles para que los interesados puedan aceptar la ayuda. Y una vez aceptadas todas las ayudas, ya se finaliza el proceso con la publicación de la resolución definitiva, tal y como establece el artículo 18 de las bases reguladoras. Bueno, vamos ahora a describir brevemente pues, cómo es este proceso de tramitación. La presentación de solicitudes siempre se hace a través, es una tramitación electrónica, es obligatorio que el procedimiento sea electrónico. Se hace a través de la sede de IDAE. Como os digo, en el caso de esta línea, mañana se estará abierta y está toda la documentación y todo el procedimiento en la sede IDAE, que tenéis ahí la dirección web. La documentación que tiene que presentar cada solicitante es la que se detalla en el anexo 3 de las bases reguladoras. Las entidades solicitantes intervienen por medio de representante, el cual debe debidamente acreditarse. Las solicitudes, obviamente, presentadas fuera de plazo, pues serán inadmitidas. Ahí os dejo de nuevo. El plazo de presentación de solicitudes se abre mañana, 22 de enero, a las 9 horas y finaliza el 25 de febrero a las 12 horas. Es bueno, más de un mes para la presentación de solicitudes, pero os recomendamos siempre no dejarlo para el último momento. Es mucha la documentación que hay que cargar. En los últimos días, pues debido a que sois muchos los que esperáis, pues puede ir más lenta de lo previsto, por lo que os recomendamos ir presentando las solicitudes pues, con tiempo. Como os decía, se presentan las solicitudes y una vez presentadas todas las solicitudes hay un proceso de preevaluación. La evaluación y selección de solicitudes es en régimen de concurrencia competitiva. En esta fase de preevaluación, lo que se analiza es si la documentación presentada reúne los requisitos exigidos. Si no lo reuniera, se requiere al interesado subsanar la documentación y el interesado en este caso dispone de 10 días hábiles para subsanar la documentación presentada. Una vez subsanada toda la documentación y una vez que se dispone en IDAE de toda la documentación, lo que se hace es que la Comisión Técnica de Valoración es quien evalúa y clasifica las solicitudes conforme a los criterios de valoración que luego os voy a presentar, y cada solicitud obtiene una puntuación entre 0 y 100 puntos.
En base a esta puntuación, las solicitudes admitidas se ordenan de mayor a menor puntuación y lo que se hacen son dos listados. Un listado para el programa de incentivos 1, como os decíamos, era el programa de proyectos pues, de menor inversión, y otro listado para el programa de incentivos 2, proyectos con una inversión mayor. El proceso de selección, una vez evaluadas y ordenadas las solicitudes, se procede a la selección de las mismas, de acuerdo con el artículo 16 de las bases reguladoras. Lo que hacemos en este proceso es una primera ronda en la que se seleccionan en sentido descendente de puntuación los proyectos que supongan no superar el valor del primer reparto del presupuesto. El primer reparto del presupuesto se ha establecido en un máximo del 50% del presupuesto por línea de actuación. ¿Vale? Posteriormente, aquellos proyectos que superen este presupuesto irían a una lista de reserva y en una segunda ronda se seleccionan en sentido descendente de puntuación los proyectos de esta lista de reserva que supongan no superar la dotación presupuestaria total de la convocatoria. ¿Vale? De esta forma quedarían seleccionadas las solicitudes. Como decíamos, la evaluación corresponde a la Comisión Técnica de Valoración y lo hace en base a unos criterios de valoración que se establecen tanto en el artículo 16 de las bases reguladoras como en el anexo 2 de las mismas. Se han establecido 4 grandes bloques de criterios de valoración: criterios económicos, estratégicos, sociales y ambientales. Cada bloque tiene una puntuación máxima de 25 puntos, sumando todos los 100 puntos que podría llevarse como máximo una solicitud de ayuda. Criterios económicos. Este criterio es único y puntúa 25 puntos. Se basa en el coeficiente de reducción solicitado, el KS del que hemos hablado antes, que es un valor numérico que tiene que estar entre 0 y 1. Cuanto menor sea el KS, implica una mayor reducción de ayuda y, por tanto, una mayor puntuación en este criterio. ¿Veis ahí cómo se calcula la puntuación? Es en base a la fórmula que se ve en pantalla. Segundo bloque, criterios estratégicos. Aquí lo que se puntúa es la viabilidad económica y financiera de la entidad y también del proyecto. ¿Vale? El primer criterio de valoración estratégico es la viabilidad económica y financiera de la entidad. Para puntuar este criterio, que vale 4 puntos, distinguimos entre las empresas que son de nueva creación y las empresas que disponen de cuentas anuales presentadas. Para las empresas que disponen de cuentas anuales depositadas en el registro mercantil, se usan los datos de las mismas y se valoran esos conceptos que veis en pantallas: activo, pasivo, el cociente entre los mismos, los fondos propios, las deudas, de forma, bueno, pues que la puntuación máxima para este criterio son 4 puntos. Para las sociedades, para las empresas de nueva creación o las que no tienen cuentas presentadas, lo que valoramos es el informe de riesgos agregados, CIRBE, y los conceptos que se puntúan los veis en pantalla y lo mismo, son 4 puntos como máximo. Siguiente criterio, siguiente subcriterio dentro de estos criterios estratégicos: la viabilidad comercial y temporal del proyecto. ¿Qué se valora aquí? Bueno, pues aquí valoramos que el proyecto pueda llevarse a trámite y que, bueno, pues si ya el primer subcriterio es los preacuerdos de venta o precontratos comerciales referidos a los proyectos objeto del plan de inversión. Tiene una puntuación máxima de 2,5 puntos. Además, se valora positivamente el que el titular disponga de los terrenos, si se acredita esta titularidad de los terrenos, bien a través de la escritura o nota simple o bien a través del contrato de alquiler. Eso le otorga una puntuación a la solicitud de 0,5 puntos. Y también, bueno, el hecho de que el proyecto posea o haya solicitado licencia de obra o licencia de actividad son otros de los subcriterios puntuables
dentro de estos criterios estratégicos. También como criterios estratégicos se puntúa la reducción de vulnerabilidades. Era uno de los objetivos de la línea de ayudas y se puntúa que el proyecto reduzca las vulnerabilidades propias de la cadena de valor. Es decir, el solicitante debe llevar un informe en el que se diga pues, si se han reducido la dependencia exterior, se incorpora nuevas componentes a la cadena de valor, etcétera. Además, se puntúa positivamente la experiencia previa en actividades similares. Para ello, dentro de la propia memoria, hay un apartado en el que el solicitante describe la experiencia previa tanto de la entidad como de los trabajadores de experiencias similares. Otro criterio puntuable con 25 puntos son los criterios sociales. Dentro de estos criterios sociales se puntúa positivamente que los proyectos estén ubicados en municipios de reto demográfico. También se valora positivamente aquellos proyectos ubicados en municipios incluidos en convenios de transición justa. Y por último, se valora aquellos proyectos que justifiquen la creación de empleo y de riqueza local. ¿Cómo se valora este criterio? Pues básicamente lo que valoramos es que existan preacuerdos de compra de los conceptos financiables, ¿vale? Si hay proveedores locales, si tenemos preacuerdos con proveedores locales para suministrar los conceptos financiables, eso se evaluará positivamente, pues se está creando empleo local. También se valora la creación de empleo vinculado al proyecto. Para justificar esto se debe incluir un breve informe con el empleo generado y bueno, se valora positivamente también los acuerdos con universidades y centros de formación a nivel local. Por último, se valoran criterios ambientales. Aquí lo que valoramos es que el proyecto ya disponga de la autorización ambiental o que no la necesite. En este caso se le concede una puntuación máxima de 5 puntos. Se valora positivamente aquellos proyectos que en su proceso de fabricación, recordamos que lo que se subvenciona en esta línea de ayuda son procesos de fabricación, pero si para ese proceso de fabricación se utilizan tecnologías renovables, pues en forma de autoconsumo, eso se valora positivamente con una puntuación de 10 puntos. También es puntuable el que los proveedores de la línea de fabricación se establezcan en ubicaciones próximas. Es decir, si el solicitante presenta preacuerdos de compra o precontratos comerciales firmados con proveedores locales para el abastecimiento de materias primas, eso se valorará positivamente con una puntuación máxima de 5 puntos. Y por último, dentro de estos conceptos, dentro de estos criterios ambientales, se valora positivamente que el proyecto se establezca en una provincia en la que hay energías renovables. Este criterio se valorará de oficio por IDAE y lo haremos basándonos en datos facilitados por la Comisión Nacional del Mercado y Competencia, ¿vale? Bueno, vistos los criterios de valoración, ya paso a explicaros el plazo de realización de las actuaciones. 48 meses se establece como plazo para finalizar las actuaciones desde la fecha de resolución de concesión, ¿vale? En cualquier caso, el solicitante debe indicar explícitamente en su plan de inversiones cuál es el periodo de realización previsto para las mismas. Una vez finalizado el proyecto, se debe justificar el cumplimiento de la finalidad por la que se concedió de la subvención, de acuerdo con el artículo 21 de las bases reguladoras. El pago de las ayudas se hará una vez que se verifique la ejecución de las actuaciones y se certifiquen en tiempo y en forma los gastos subvencionables incurridos y que se ha cumplido con el objetivo de la actuación.
En el pago final, como siempre, se tendrá en cuenta el anticipo abonado y bueno, sí que se puede optar, en este caso, cumpliendo las condiciones del artículo 23 con ese cobro anticipado de las ayudas. Tema de garantías. Para esta línea de ayudas, Renoval, se exigen garantías tanto para la participación en la convocatoria como para solicitar el pago anticipado. Son dos garantías diferentes. Para participar en la convocatoria se exige una constitución de garantía solo a los proyectos que solicitan una ayuda superior a 10 millones de euros. Para los proyectos que solicitan una ayuda inferior a esta cantidad, no se necesitan garantías para la participación. Aquellos proyectos que sí necesitan garantías para participar en la convocatoria, la garantía debe ser constituida a nombre de IDAE y el importe es un 2% de los gastos subvencionables previstos. ¿Vale? Después, una vez concedida la subvención para aquellos que soliciten un pago anticipado, también tienen que depositar una garantía. En este caso, la garantía debe ser igual a la cuantía del anticipo más los intereses calculados al tipo de interés legal. Incumplimientos. Todos los incumplimientos están detallados en el artículo 27 de las bases reguladoras, esos supuestos de incumplimiento total o parcial. ¿Cuándo procede la exigencia de reintegro o la pérdida de derecho de la percepción total de la ayuda? En aquellos casos en los que no se ejecute por lo menos el 60% de las actuaciones elegibles, medidas en términos económicos sobre los gastos subvencionables totales. Si un proyecto se ha ejecutado entre el 60 y el 100% de las actuaciones elegibles en estos términos económicos, lo que se aplica es un criterio de graduación a la ayuda concedida en la resolución y que será proporcional a los costes subvencionables totales ejecutados. Bueno, con esto se ha descrito la línea, hemos ido haciendo un recorrido por prácticamente todos los apartados, todos los artículos y todas las disposiciones, tanto de las bases reguladoras como de la convocatoria. Y ahora muy brevemente os voy a explicar cómo es el proceso de tramitación de la ayuda. En primer lugar, os quiero recordar que hay un buzón específico para esta línea de ayudas, ahí tenéis la dirección del buzón, al cual podéis remitir todas las consultas específicas sobre las bases o sobre la convocatoria. Se intentarán responder a la mayor brevedad posible las mismas. Además, cuando las incidencias sean informáticas, tenemos a disposición de los usuarios ese correo para incidencias informáticas relacionadas principalmente con el tramitador. Y, como siempre, bueno, pues el servicio de información al ciudadano, el servicio SICER, que funciona a través del correo electrónico, teléfono, incluso WhatsApp. Las solicitudes se presentan, como hemos dicho, vía telemática y a través de la sede de IDAE. Ahí tenéis la dirección. Para acceder en la sede de IDAE, accedemos a través de esta pestaña que se llama Trámites y Servicios y directamente vamos a la primera convocatoria de ayudas a proyectos para reforzar la cadena de valor industrial Renoval. ¿Vale? Para iniciar el trámite tenemos que pulsar en este botoncito de Iniciar trámite nueva solicitud. Es importante o se recomienda utilizar Google Chrome y bueno, podría ser que necesitáis algún tipo de componente de firma o extensión del navegador. Vale, una vez metidos ya en la página del tramitador, esta sería la primera pantalla y aquí tenéis toda la documentación necesaria, empezando por el formulario de solicitud de ayuda. Para empezar a cumplimentar el formulario de solicitud, lo que hacemos es clicar en editar. Ahí tenéis el pantallazo de estas 7 pestañas que nos salen en la solicitud de ayuda. Hay que cumplimentar todas ellas, la pestaña de beneficiario, representante, contacto, datos del proyecto, criterios de valoración, condiciones legales y declaraciones responsables.
no es necesario cumplimentarlo todo a la vez, es decir, podemos ir día a día y guardar. El sistema es capaz de guardar la información y puede accederse a la misma en distintos días. Cuando vayamos ya a guardar el documento al finalizar, bueno, hay que guardar y validar. Y veis ahí que el tramitador es capaz de devolvernos pues, los errores que detecte. Pues si no hay relleno un campo o si un campo no se ha rellenado con el tipo de datos que se requerían, etcétera. Importante, como se comentaba al principio, dentro de los tipos de beneficiario se pueden presentar agrupaciones sin personalidad jurídica y entidades asociadas. En caso de que seleccionemos como tipo de beneficiario alguna de estas dos, tenemos que añadir en el tramitador tantos miembros o entidades asociadas como existan y hay que ir rellenando la información de cada uno de los miembros. Más cosas, la pestaña de criterio de valoración. Aquí lo que nos pregunta el tramitador es si disponemos o no, si se cumple con estos criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras. Si el solicitante marca la opción sí, inmediatamente se habilita dentro de la documentación obligatoria un apartado para que se incluyan los documentos que justifican este criterio de valoración. Por último, en las dos últimas pestañas, en las condiciones legales, el solicitante autoriza al IDAE, a través de un clic, a consultar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, así como los datos de identificación personal de la entidad solicitante, y además acepta las bases reguladoras y la convocatoria y las condiciones legales de protección de datos. En la última pestaña de declaraciones responsables, a través de un simple clic, el solicitante, bueno, pues acepta todas estas declaraciones responsables, ¿vale? Eh, los requisitos necesarios para la condición de beneficiario, el DACI, la ausencia de conflicto de intereses, la ejecución de actuaciones PRTR, etcétera. Os recordamos una cosa muy importante y es que a través de estos clics el usuario, el solicitante, en caso de ser una persona jurídica, estaría ya enviándonos directamente todas las declaraciones responsables. Pero en el caso de agrupaciones sin personalidad jurídica o entidades asociadas, todos los miembros de la asociación o todas las entidades deben firmar estas declaraciones responsables. Por eso las tenéis disponibles en la sede de IDAE y para participar es necesario que todos los participantes envíen esta documentación adjunta firmada. Ahí tenéis ya, una vez finalizada el formulario de solicitud de ayuda, bueno, pues cómo se ve todos estos documentos, ¿vale? A ir incluyendo y, bueno, pues pinchando aquí en agregar, podemos ir agregando la documentación. Además, el tramitador faculta al solicitante a firmar todos los documentos que se cuelguen. Os he puesto ahí pantallazos de cómo quedaría al ir cargando documentación y cómo habría que firmar, que se firman todos los documentos simplemente pinchando en ese botón de firmar documentos. Una vez que tenemos todos los documentos cargados y toda la solicitud cumplimentada, ya hay que presentar el trámite, ¿vale? Se presenta el trámite y al usuario, al solicitante, le llega una confirmación, una justificación de que se ha presentado de forma correcta. La documentación que tienen que presentar los solicitantes junto con la solicitud de ayuda está recogida en el anexo 3 de las bases reguladoras. En nuestra sede electrónica, en la sede electrónica del IDAE, tenéis toda la documentación. Se ha dividido como en tres grandes bloques. Por una parte está una documentación informativa, pues que explica cómo sería la guía del usuario, la guía de principios de NSH, etcétera. Y por otro lado tenemos la documentación técnica y económica. Aquí tenemos tres documentos que luego os voy a explicar un poquito con más detalle, ¿vale? Que son plantillas que ha elaborado IDAE para facilitaros el trabajo de presentación de documentación, memoria técnica, memoria económica y la memoria de evaluación de NSH. Y luego tenemos un tercer bloque con todas las declaraciones responsables que, como os comentábamos, muchas de ellas ya se aceptan en el momento de enviar la ayuda,
pero en el caso de entidades asociadas o agrupaciones, todos los solicitantes deben enviarlas cumplimentadas. Eh, Entre la documentación técnica está la memoria técnica. Esta memoria técnica se ha hecho de acuerdo al anexo 3 de la convocatoria. Hemos elaborado una plantilla para facilitar el trabajo y el solicitante pues, debe cumplimentar este documento especificando las cuestiones técnicas del proyecto. ¿Vale? Aquí, como decíamos, pues se incluye los criterios de valoraciones. Se pueden explicar aquí todos los criterios de valoración y indicando claramente qué documentos validan estos criterios. Otro documento también técnico, que sería la memoria económica, es un documento Excel con 3 pestañas en el cual el solicitante debe cumplimentar el plan de financiación y el presupuesto del proyecto. Se deben indicar en este documento todos los costes subvencionables del proyecto. Y por último, la memoria de evaluación sustantiva de NSH. Como os comentábamos al principio, un requisito para cualquier beneficiario es cumplir con el principio de NSH. Este documento es un documento que hemos elaborado desde IDAE. Es un documento que en principio está relleno y que en la mayoría de los casos no hay que hacer apenas aportaciones, pero bueno, el solicitante debe revisarlo y adaptarlo en el caso de que sea necesario a su proyecto. Bueno, pues con esto eh, hemos finalizado la descripción de la línea de ayudas de Renoval 2 y bueno, damos paso al turno de preguntas. Muy bien. De acuerdo, entonces, muchas gracias, Marga, por esta detallada exposición. Muchas gracias también a Carlos y a Carmen. Y a continuación vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que hemos recibido. La primera pregunta va dirigida a Carlos y es la siguiente. ¿Sería subvencionable una planta de producción de biometano y o biogás? ¿Sería subvencionable una planta de producción de biocarburantes, al fin y al cabo? Gracias, John. Pues como os hemos venido comentando durante la presentación, no sería subvencionable, no son subvencionables una planta de producción de biometano, de biogás o de biocarburantes, igual que tampoco una planta de generación de energía eléctrica renovable, por ejemplo, a partir de fotovoltaica o tecnología eólica. Para que una actuación sea subvencionable, debe consistir en la fabricación de productos o sus componentes específicos y además no cualquiera, sino los relacionados en el anexo 1 de las bases reguladoras. Estas ayudas se conceden, por tanto, a establecimientos industriales o a fábricas y cuyo producto final sean estos equipos, estos componentes específicos que, como os digo, están enumerados en este anexo 1. Así que, en este caso, por ejemplo, en el caso del biogás, no sería subvencionable una planta de biogás cuyo producto final es el propio biogás, pero sí sería subvencionable una fábrica, por ejemplo, de digestores, que luego será la que los digestores que los promotores puedan comprar a esta fábrica para poner en marcha una, una planta, una central de biogás. Bien, vamos con la segunda pregunta. Sería también para Carlos. ¿Se subvencionan estaciones de carga de vehículo eléctrico? John, pues parecida, la respuesta igualmente es parecida. No serían como tal subvencionables las actuaciones de carga de vehículo eléctrico, o sea, de puesta en marcha de una estación de carga de vehículo eléctrico, y sí sería subvencionable la fabricación de esta estación de carga, que luego un tercero pues, adquirirá y la pondrá como tal en marcha como una estación de carga operativa. Bueno, la siguiente pregunta es para Marga. ¿Es subvencionable la implantación de una línea piloto industrial y la fabricación de prototipos industriales cuando forman parte del proceso de industrialización y puesta en marcha de la capacidad productiva? Sí, a ver, el programa de ayuda Renoval 2 no exige un tamaño
o un volumen a la producción. Por tanto, sí sería subvencionable una planta, una línea piloto de fabricación de prototipos, pero siempre y cuando se cumplan con los requerimientos exigidos en las bases reguladoras en la convocatoria. Es decir, tiene que ser una actuación subvencionable y se tiene que cumplir con el resto de requisitos, pero no hay un volumen mínimo de producción. Muchas gracias, Marga. Para ti también la siguiente pregunta. ¿Puede realizarse el proyecto en las instalaciones de un tercero mediante un contrato de alquiler? Luego pone entre paréntesis. Eh, sí, no hay una vinculación entre los terrenos, entre la ubicación de la planta de fabricación y el solicitante. Es decir, eh, la planta de fabricación puede realizarse en terrenos que sean del solicitante o bien que no sean o bien que sea alquilado. Importante, el hecho de poseer la titularidad de estos terrenos es un criterio de valoración, ¿vale? Se valora positivamente si el terreno, si el solicitante es titular del terreno o bien si tiene un contrato de alquiler del terreno, pero no es obligatorio, ¿vale? Se valora positivamente. Y luego otro punto que quiero recalcar aquí, hablando de contratos de alquiler, es que la adquisición de terrenos y la adquisición de inmuebles para llevar a cabo estas plantas de fabricación son costes subvencionables, pero no lo es el arrendamiento, ni de terrenos ni de instalaciones. Marga, la quinta pregunta también para ti. Tenemos previsto invertir en nuevas líneas para la fabricación de inversores en una planta actualmente en producción. Al mismo tiempo, se invertirá en equipamiento de generación fotovoltaica con almacenamiento, planta híbrida para autoconsumo en esta fábrica. Hay que presentar dos solicitudes para ambas inversiones. A ver, aquí vemos que a veces los solicitantes lo confunden. Y es lo que queremos recalcar. Yo creo que Carlos lo ha recalcado mucho, pero hay que volver a incidir en ello. Se subvencionan líneas de fabricación. En el supuesto que comentas, John, la actuación subvencionable es esa fábrica de inversores. La planta de generación fotovoltaica, entendemos que es una planta de autoconsumo, como tal, como actuación independiente, no sería una actuación subvencionable porque es producción de energía. Lo que sí es que en estos casos, ¿eh? La planta de producción fotovoltaica, en este caso para autoconsumo, es un coste elegible, ¿vale? Podríamos meterlo como coste elegible dentro de la actuación. Es decir, habría que presentar una única solicitud para la fabricación de inversores y como coste elegible dentro de la fabricación de inversores sí que podríamos tener la instalación fotovoltaica de autoconsumo, porque el apartado 6 de las bases reguladoras, el apartado 6 del artículo 8 de costes elegibles, sí que establece que se podrá incluir las inversiones correspondientes a generación de energía procedente de fuentes renovables como costes subvencionables. Muy bien, Marga, para ti también la siguiente pregunta. ¿Qué requisitos mínimos deben cumplir para considerarse válidos y puntuables los preacuerdos o precontratos referidos en anexo 2, criterios estratégicos de valoración? ¿Es suficiente una carta de intenciones o memorando de entendimiento o deben incluir necesariamente importe total, volúmenes, precio, términos de entrega, plazos u otras condiciones comerciales? Eh, vale, el criterio de valoración B.2 lo que valora es la posición estratégica del proyecto, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Es decir, si el proyecto tiene preacuerdos de venta de su producto, pues está en mejores condiciones para llevarse a cabo, ¿vale? Y eso es algo a valorar. De acuerdo con las bases, ¿cómo se valora este criterio? Bueno, pues lo que pedimos son preacuerdos de venta o bien precontratos comerciales en los que haya un compromiso
por parte del comprador y del vendedor para adquirir estos productos, ¿vale? Estos documentos nos dicen las bases reguladoras que deben estar firmados por ambas partes y, bueno, pues pueden incluir tanta información como sea necesaria, pero de acuerdo con las bases, al menos el importe, porque eso es lo que vamos a valorar. Entonces, una carta de intenciones o un memorando de entendimiento sí que podrían considerarse válidos siempre que cumplan lo que hemos dicho, que estén firmados y que se indique explícitamente el importe de venta que han acordado ambas partes. Muchas gracias, Marga. ¿Existe algún umbral mínimo exigible a nivel de subcriterios o algún criterio de corte que deba cumplirse para que la solicitud sea evaluable o seleccionable? No, no existe. Se ha decidido pues, que para los 4 bloques de criterios que hemos presentado no hay un umbral mínimo para los mismos. Vale, Marga. Y en el criterio C3.1, preacuerdos de compra de proveedores locales, ¿deben considerarse solo los proveedores de conceptos financiables del plan de inversión? Sí, sí, los criterios que denominamos sociales buscan un poco que el proyecto, bueno, pues genere empleo y genere riqueza a nivel local. Entonces, con este criterio C31, lo que se busca es que el solicitante establezca acuerdos con proveedores locales de forma, bueno, pues que genere riqueza a su alrededor. Entonces, aquí valoramos estos preacuerdos o facturas pro forma, ¿vale? Que igual que exponíamos antes, deben estar firmados por ambas partes y se debe indicar el importe de los mismos. Y aquí creo que es importante que, claro, que no nos confundamos, no deben ser contratos o pedidos en firme, porque entonces estaríamos incumpliendo el efecto incentivador, sino que lo que buscamos son preacuerdos o facturas pro forma. Bien, una pregunta más, Marga, sobre los criterios. La evaluación del criterio B1, viabilidad económica y financiera de la entidad, ¿es a nivel de cuentas consolidadas, entre paréntesis, grupo, o debe hacerse a nivel de cuentas individuales? Está contemplado en las bases. Si la empresa pertenece a un grupo que tiene obligación de consolidar cuentas, nos debe presentar las cuentas consolidadas y son estas las que se evaluarán para ver la viabilidad económica de la entidad, el criterio B.1. Gracias, Marga. Seguimos con las preguntas. Esta va para Carlos. Para una misma solicitud, ¿se pueden incluir dos o más tecnologías o dos o más productos finales? Pues en un mismo proyecto no se pueden incluir dos tecnologías. Existen unas limitaciones de presupuesto máximo para una tecnología y, por tanto, tenemos que tener identificado en cada solicitud una única tecnología. Por tanto, eh, si un proyecto va a actuar sobre diferentes tecnologías, debe presentarse una solicitud de ayuda para cada una de estas líneas de actuación, para cada una de estas tecnologías. Sin embargo, en un mismo proyecto, dentro de una tecnología, sí que se pueden fabricar dos o más productos o finales o equipos dentro de lo que tenemos en el anexo 1. Eh, esto sería así. Ahí sí podrían ser dos o más productos, pero una sola solicitud por cada tecnología. Muchas gracias. Seguimos con Carlos. ¿Puede considerarse una actuación subvencionable la construcción de la infraestructura asociada a una planta de producción de hidrógeno? Bueno, esto hila con todo lo que hemos venido comentando. Toda la infraestructura asociada a la planta, por ejemplo, la construcción y promoción de la infraestructura de transporte, distribución o almacenamiento del hidrógeno, no tiene cabida dentro de las actuaciones elegibles. Sería subvencionable la fabricación de los equipos que luego van a esas infraestructuras, los que estén explícitamente recogidos en el anexo 1 como venimos explicando en la jornada. De acuerdo, Carlos. La siguiente pregunta va para Marga. ¿Son costes subvencionables la construcción de naves industriales?
Sí, sí que lo son. El artículo 8 de las bases reguladoras establecía los costes subvencionables y en el apartado 6 se dice que es subvencionable la obra civil, la edificación y las instalaciones asociadas al proyecto. O sea que la construcción de naves industriales sí que podría considerarse subvencionable. Muchas gracias, Marga. Pasamos otra vez con Carlos. Una empresa patrimonial va a construir una planta industrial para que una de sus filiales desarrolle en ella la actividad de fabricación de componentes para turbinas eólicas. ¿Podría ser beneficiaria de la ayuda a la empresa patrimonial o solamente podría serlo la empresa que va a desarrollar la actividad? Pues podrían ser ambas, podría ser cualquiera de las dos. Lo que debemos tener claro es que el solicitante que después del proceso de evaluación resulte beneficiario de la ayuda, este solicitante, este beneficiario, es quien debe acreditar las inversiones realizadas y el pago de las facturas correspondientes al proyecto subvencionado, que además deben estar a su nombre. Todo esto se hace en la fase de justificación y es debidamente verificado antes de realizar el pago final de la ayuda. Por tanto, si la empresa patrimonial que va a construir esta planta, aunque luego la actividad la desarrolle una de las filiales, lógicamente esta empresa patrimonial es la que va a realizar los pagos de esas inversiones de la actuación elegible. Ella es la que debe ser solicitante de la ayuda y, por tanto, luego recibirá este pago una vez se verifique el cumplimiento de todas las condiciones. Por ejemplo, tiene que, eso sí, sabéis, Marga lo ha comentado durante la presentación, debe permanecer el beneficiario asociado y vinculado al proyecto para el que se concede la ayuda al menos durante 5 años y 3 años en el caso de pymes. De manera que quien sea que es el solicitante, que luego resulte beneficiario, es el que acomete la actuación, el que puede justificar los pagos, el que realiza las inversiones y de esta manera podría ser tanto en este caso de la pregunta una empresa patrimonial como la que va a desarrollar la actividad. Si fuera la empresa que va a desarrollar la actividad, pues esta empresa filial, en esta pregunta que nos hacen, es quien debería solicitar la ayuda, sería quien adquiere la condición de beneficiario y esa empresa filial es la que debería realizar la inversión en todos estos equipos de la actuación subvencionable. Muchas gracias, Carlos. Y para dar por concluida esta ronda de preguntas, vamos a hacer una última pregunta sobre los criterios para Marga. En la valoración del criterio D4, existencia de energías renovables instaladas o con autorización en la provincia de la actuación, ¿es necesario aportar un listado de todas las instalaciones renovables de la provincia? No, no es necesario. Se dice en la orden de bases que será el IDAE el encargado de oficio. Eh, a ver, se va a dar más puntuación a aquellos proyectos que se hagan en provincias en los que hay más capacidad renovable instalada, pero será el IDAE el que se encargue de hacer ese listado en base, como dice la orden, de los datos que son facilitados por la CNMC, por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia. Muchas gracias, Marga, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Carmen, que ha intervenido anteriormente. Pues bueno, hasta aquí el webinar sobre la convocatoria de ayudas del programa de cadena de valor industrial. Esperamos que haya sido de utilidad toda la información ofrecida en este webinar. El vídeo completo estará disponible próximamente en nuestra página web y en el canal de YouTube del IDAE. Y bueno, nos vemos en el siguiente webinar. Que tengan un buen día.